Mi nombre es Fabiola Arena Jiménez, yo soy de profesión psicopedagoga, y dentro de toda esta rama de estudios holísticos, ¿cierto?, que de alguna manera forman parte importante de mi vida porque ya llevo 11 años en esto, he podido, ¿cierto?, transitar distintas disciplinas. Vamos a comenzar con esta tercera edición de formaciones en constelaciones familiares para la consulta online, individual y grupal. ¿Ya? Aquí vamos a ver las tres formas, nos vamos a enfocar en hablar durante las clases sobre todo lo que es respecto a la teoría, porque hay muchos temas que ustedes tienen que manejar para poder después realizar una constelación desde lo práctico, ¿ya? Y ahí hablamos de manejar el tema de los linajes, hablamos de manejar temas de niño interior, de relaciones de pareja, en este caso las leyes fundamentales de las constelaciones familiares, como lo es Bergelinger y órdenes del amor, que ustedes puedan, ¿cierto?, reconectar o conectar en algunos casos con temas relacionados al inserto simbólico, ¿cierto?, al tema de los excluidos, al proyecto sentido, rangos de hermandad, y así un montón de otros temas que son necesarios que ustedes puedan incorporar para que luego, cuando lleguen a la parte práctica, ustedes puedan comprender cómo toda esa información que se aprendió a lo largo de la formación la van a tener que después, ¿cierto?, utilizar cuando se sometan, ¿cierto?, a lo que va a ser, digamos, el aprender cómo hacer constelaciones en cualquiera de estas tres metodologías. Diplomada en biodescodificación emocional, formada también en ancestrología, bueno, estudios en numerología y también terapeuta en registros acásticos, ¿ya? Han sido largos años de este proceso, han sido también muy intenso todo lo que se ha aprendido, muchas experiencias, muchas personas, pero también es muy sanador. Y vamos a comenzar entonces con una introducción a las constelaciones familiares. Y primero que todo vamos a explicar, ¿cierto?, que este es un método terapéutico, ¿ya?, que está indicado para ampliar la comprensión de las relaciones que se dan en el seno de una familia, ¿ya?, así como para también tomar conciencia de determinadas dinámicas transgeneracionales que se repiten en un plan a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, acá ustedes, yo me imagino que al tomar este curso, ya se han dado cuenta, por ejemplo, de que en sus familias existen distintas situaciones que se han ido repitiendo. Me imagino que ya se han identificado, por ejemplo, repitiendo patrones que a lo mejor tienen sus padres, que tienen sus abuelos, sus bisabuelos. Han podido a lo mejor darse cuenta que son leales inconscientemente a ciertas dinámicas, ¿cierto?, que a lo mejor están ocultas todavía dentro de este inconsciente familiar, o que en algunos casos a lo mejor están compensando ciertas cosas que tampoco entienden mucho por qué. Y lo interesante de este método terapéutico es que, de alguna forma, cuando nos sometemos a esa instancia de poder identificar un conflicto, de tener en cuenta que existe un problema en nuestra vida, y que al minuto de que demos paso a que representantes puedan mostrar lo que está ocurriendo y nosotros, que en este caso somos los que tenemos ese conflicto, pasamos a ser observadores de esa situación, ahí es donde existe una comprensión importante respecto a lo que nos está pasando. En el día a día, cuando vamos teniendo distintas dificultades, muchas veces no somos capaces de entender el por qué nos sucede esto, cuál es el origen, en qué parte a lo mejor yo estoy siendo protagonista y en cuáles a lo mejor simplemente estoy siendo alguien que está recibiendo una información o que está repitiendo un patrón y que en el fondo ese problema no es de uno. Y como estamos tan inmersos dentro de esa situación y somos a lo mejor un poco subjetivos por lo mismo, muchas veces como que se nos hace muy complejo poder reconocer cuál es la solución y cómo poder sanar respecto a eso. Entonces, lo interesante de la metodología es que cuando nosotros nos sometemos a esta disciplina, vamos viendo, ¿cierto?, que existen muñequitos, representantes, digamos, de cualquier textura, porque eso también lo vamos a ver en la próxima clase, en el hecho mismo de que ellos puedan, ¿cierto?, mostrar una escena, de que nos puedan mostrar el origen, de que nos puedan decir dónde está situado, en qué línea transgeneracional, si pertenece al pasado, al presente, si tiene que ver con linaje materno o linaje, en este caso, paterno. Toda esa información nos da muchas claves. Y ahí es donde empezamos, ¿cierto?, a atar cabos, donde comenzamos a entender que muchas veces esos problemas no son nuestros, que no tienen que ver con nuestra infancia ni tampoco con nuestra adolescencia, pero que de alguna manera, ¿cierto?, forman parte igual de lo que se reconoce como el seno familiar. Y de alguna manera no se quedan estancados, o la terapia o la disciplina en sí no nos lleva a desentrañar el por qué y que nos quedemos una y otra vez dando vuelta en eso. Podemos preguntar, por supuesto, cuál es su origen.
podemos tener en cuenta, si no es nuestro, en qué línea de tiempo ocurrió. Y eso va a ser sanador también entender que a lo mejor una abuela pudo haber pasado por eso, que a lo mejor una bisabuela, un bisabuelo, o que incluso más atrás alguien ya sufrió lo mismo. Uno también de alguna manera se siente acompañado. Las constelaciones familiares y su relación con la ancestrología, con la psicogenealogía y con la biodescodificación. A veces todos estos temas, para los que a lo mejor ya conocen un poco de qué se tratan estas metodologías o estas disciplinas, podríamos decir que efectivamente las podemos utilizar o las podemos complementar. Acá también es importante tener en cuenta que las constelaciones familiares igual son autónomas dentro, digamos, del propio contexto que se pueden llevar a cabo. No necesitamos de estas disciplinas, pero sí es importante que a lo mejor ustedes comprendan que si mantienen información respecto a cada una de ellas, es muy probable que ustedes puedan concentrar, digamos, mayor información y que a la hora de tener a un consultante, digamos, respecto a lo que es el tema de las constelaciones, ustedes también se puedan apoyar un poco quizás de esta información. Así que uno lo deja al libre albedrío también de que si ustedes quisieran en algún minuto formarse dentro de estas disciplinas, podría ser muy positivo para poder a lo mejor todavía complementar mucho más todo este proceso terapéutico que van a tener con sus propios pacientes, pero que de alguna manera, si no se puede, en definitiva, igual van a poder llevar a cabo la disciplina, porque, como les decía hace un ratito, es muy autónoma, ¿ya? Y no necesita de otras cosas para poder sostenerse o para poder respaldarse, ¿ya? Los famores o vincores, representantes, es lo mismo, ¿ya? Son estos muñequitos que ustedes van a utilizar dentro de la constelación y que de alguna manera van a ir representando al consultante, su conflicto y a todas las personas que el consultante quiera traer al campo cuántico que sienta que se relacionan con ese problema. Todo lo decide el paciente, ¿ya? En ningún caso lo decide el constelador. Lo único que el constelador hace es sacar el representante y buscar el lugar donde el paciente quiera que tú posiciones dentro del campo constelatorio, ¿ya? Cuando llegamos al punto del análisis de la constelación, nos damos cuenta que al observar todos los movimientos que tu paciente ha dicho dentro del campo constelatorio, las posiciones, las distancias, las miradas, todo eso tiene un significado que es súper relevante e importante. Yo les decía, chicas, chicos, que cualquier cosa que tengan dudas, por ejemplo, si surgen cosas durante la semana, no se las guarden, escríbanlas en el WhatsApp, ya sea que la vamos a ver en la otra clase y yo les diga, sí, lo vamos a ver más adelante, o que pueda ser algo que de verdad a lo mejor sí sea importante de responder, pero tengan la certeza de que tarde o temprano se responde igual, sí o sí, ¿ya? Gracias, Rosy. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao, que estén bien.